Esa es Alma. Experto Se musical. me olvidó, se me acaba de olvidar. Bueno, ahí caben todos. Acá van a caber todos. Un poquito. Qué arreglo. ¿Cómo se llama esa canción? Ah, Money, Money, Money. Escuchamos la siguiente canción. Escuchémosla. Encuentro mi Algo correo. general. Esto le impresiona a mi tía. Es lo máximo. Esto me duele. Nos conectamos en este momento a Rosario Radio. Estos programas son Las Voces del Libro y estamos escuchando de fondo Money de Pink Floyd. Vamos a quedarnos un rato con este gran éxito de este grupo inglés y ya volvemos. ¿Qué pasa, Roger Waters? Es que Usted cosito de Rosario Radio. Este es por... no, pero no es un Sobre los audífonos. Ah, esos audífonos. sí. No uso las estas. No. Él luego está escuchando. Sí. Somos Así. la Torian. Acá sí hay audio, acá no se están escuchando. Torian. Bueno, y hoy en Las Voces del Libro tenemos a la Editorial en Pleno, un grupo, una mesa de trabajo bien importante porque siguiendo un poco estos elementos que trae la canción de Pink Floyd, la caja registradora, los sonidos icónicos, donde también hay como un rasgado de papel, lo queríamos traer a colación acá porque hoy vamos a hablar de cifras, no de cifras y conceptos, no me miren así, sino que vamos a hablar de las cifras del mundo editorial, las cifras del mercado editorial, del mercado editorial del mundo universitario, del libro comercial, y pues vamos a discutir un poco la importancia de tener esas cifras para tomar decisiones también en el mundo de la edición. Para eso nos acompaña en el día de hoy Viviana Sepúlveda. Viviana, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? A la mesa de trabajo. No, feliz de estar acá otro miércoles más. Bueno, también se encuentra Claudia Luque, la editora de publicaciones universitarias, publicaciones seriales universitarias. También mucho gusto volverla a tener aquí. Hacía mucho tiempo no venía. Entonces, bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, siempre es un placer acompañarlos. Y Juan Carlos Ruiz, que es el hombre de las cifras, que se para cada vez que su teléfono hace clink, 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 y entonces ya pronto lo vamos a tener aquí. Y la idea es un poco que vayamos construyendo pues todo este tipo de problemas que hay alrededor de las cifras y el libro. Entonces quería como que introdujéramos ese problema, bueno, no es tanto un problema, sino más bien esa información que nos brindan los números a la hora de tomar decisiones, porque pues tenemos una noticia interesante a nivel ya que ya tiene un par de meses ya de conocida, y es que el consumo de libros, por lo menos en Colombia, el consumo de libros per cápita ha subido, y esa cifra pues nos llena de emoción a las personas que trabajamos en el mundo del libro, pero pues también hay que tener pues, como cierto cuidado al hacer esa lectura, pues porque no es de nada desconocido que hay unas personas que consumen mucho más libros que otras, y estas cifras se sacan a partir de los datos también de las ventas de los libros, en el cual la feria del libro pues es uno de los indicadores más importantes. Entonces quería como saber qué opinan de este tema de las cifras, de las decisiones en lo editorial, y cómo afecta cada uno de nuestro acontecer vital en la labor que tenemos y desempeñamos dentro del mundo de la edición. Pues a ver, los números siempre van a decir la verdad, siempre y cuando se usen como debe ser. Sí. O si no, los números también pueden ser un hermoso maquillaje. Y ese maquillaje va a afectar la realidad. Porque
siempre vamos a encontrar un número que se adecue a los intereses de las personas. En el caso, creo que de la Universidad del Rosario, nosotros manejamos unos números que corresponden a lo que está ocurriendo, a la realidad. No es tanto un make-up o una idea de elevar o inflar las cifras, ¿sí? Como números partidos por la mitad, esas situaciones que se están viviendo últimamente. Pero ahora nosotros con los libros tenemos esa virtud de ser muy honestos con lo que estamos diciendo, porque importa la visibilidad, pero también importa es quién lo está leyendo, qué están haciendo con eso, que eso creo que es el factor más importante en el caso de la Universidad de Rosario. Y desde tu experiencia particular, Claudia, ¿es correcto lo que nos decía Luis? ¿Sí? ¿Ves un ascenso en el consumo de libros y pues específicamente en esta materia del libro universitario o es estándar? ¿Tú cómo harías una medición pues aquí rápida para los oyentes? Que los números aumente el número de, pues es decir, que la cantidad de libros que se lean al año por persona aumente, está bien, pero como lo acaba de decir Lucho, es básicamente que hay gente que puede leer muchísimo y otros no leen nada. Entonces, si tú tomas esa cifra general y la divides, pues te va a dar un porcentaje, te va a dar un número aproximado. Hay una cosa que hay que tener mucho cuidado, es, por ejemplo, listo, se generan muchos ISBN, que son el registro para cada libro que se publica, y eso hace ver que hay un número mayor de libros publicados versus cuánta gente utiliza ese mismo libro. En el caso de los libros digitales también pasa lo mismo. Puede que yo compre un libro digital, pero ¿cuántas personas leen ese libro por cuenta de mi dispositivo y demás? Entonces todo depende del círculo donde se esté moviendo la gente. Hay que mirar es más bien los planes de lectura, no sé, Funda Lectura, qué estadísticas se esté manejando de cómo se estén haciendo los planes lectores. Este tipo de cosas tienen mucho más incidencia sobre cómo se está formando a la gente y hacia dónde van. Los universitarios por principio deberían leer. Deberían leer no solo lo que compete a sus carreras, sino deberían leer un poco más de lo que pasa alrededor. Esa es una idea, ¿no? Sí, el índice de consumo dice que está en 2.9 libros por año en el 2017 frente a 2 libros del 2016 y 1.9 libros del 2004. Consumo por persona, supuestamente, pero claro, lo que dice Claudia es verdad en la medida en que lo que tenemos son personas que acceden a la educación básica, primaria, de ahí hay un plan lector que se ha ido modificando alrededor de las distintas políticas públicas que se han generado a partir de la posibilidad de fortalecer las bibliotecas públicas, de fortalecer un plan lector que sea adecuado para los intereses de los estudiantes, las intenciones también comerciales que pueden llegar a tener el Grupo Planeta, Grupo Random House, en la medida en que intervienen en el mercado con propuestas alternativas que permiten tener eso, y hay una cierta medición que también se hace en ese espectro. Y también en el libro universitario en cuanto al consumo de libros de texto, por ejemplo, que hay allí. Nosotros hace unos años revisábamos y se hace constantemente todavía la cantidad de libros textos que aparecen como textos en el consumo que hay en la biblioteca. Ahora bien, el que el libro salga a la biblioteca, por ejemplo, en el caso de nosotros, no quiere decir que haya sido consultado totalmente el libro. Es decir, sabemos que el libro sale, sí, pero muchas veces sabemos que muchas veces cargamos los libros y como que el libro se queda allí. Entonces, es multifactorial de donde nosotros tomamos los elementos para tomar cifras, pero a ciencia cierta no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Y entonces allí pues empezamos a tener una serie de inconvenientes en cuanto a las cifras. Yo creo que pues la cifra, aunque esperanzadora porque subió un poco, de todas maneras la cifra es alarmante porque es que en el primer mundo, que llaman primer mundo, la cifra es de 10, 12 o 15 libros por habitante. Luego todavía estamos muy rezagados en la posibilidad de crear un verdadero escenario de cultura y de amor por la lectura y por los libros, independientemente de un tema que me gustaría que revisáramos, y es las cifras que hay más bien en términos de lo que las personas consultan por otra forma que no sea el libro de papel, por ejemplo, ¿no? Yo no sé, Viviana, tu experiencia como estudiante, ¿cuál ha sido en ese manejo más bien de los libros que no van en papel, sino en formatos digitales, PDFs, lectura en soportes electrónicos, ese tipo de cosas? Bueno, cuando yo estaba estudiando, pues en la universidad, más bien iba como a lo tradicional, al libro, las hojitas, sí, que uno veía, pues
fácilmente accesible desde el recurso de la biblioteca. No soy como una apasionada como tal a los PDF, siento que por muchas razones, entre esas, porque uno casi no puede subrayar, porque necesariamente tiene como que anotar la idea, además, bueno, no soy como ahorita muy diestra manejando esta última versión de PDF, entonces como que a veces el material monográfico que tengo no permite ser resaltado, ¿sí? Entonces sí me obliga a tomar apuntes como tal, y pues aparte, ¿sí? Me considero como más bien una lectora tradicional, psicológica y el papel. Y es un poco, por ejemplo, como esa encuesta que hizo el OCDE que decía les importaba más cuánto tiempo la gente invertía leyendo. Entonces, por ejemplo, tenemos que en India son 10.7 horas por lectura de libros, pues tiempo que destinan a la semana para leer libros. En Tailandia, 9 a 9.4 horas. En tercer lugar lo tiene China con 8 horas. Entonces, si vamos viendo, esto demuestra que a veces no importa lo que decía Luis de la sacada de libros de biblioteca, no sabemos qué hacen con el libro, si realmente lo leen o no. O cuando vemos, por ejemplo, en visibilidad, cuántas visitas o cuántas consultas hicieron utilizando los DOIs que se le ponen a las publicaciones para identificarlas a nivel digital. Ahí uno le da un número. Ese número puede ser alto porque dice bien, entraron al menos y miraron los metadatos, pero entonces ahí toca empezar a filtrar cuánto tiempo se demoraron leyendo. Hay tiempos que uno podría decir, listo, descargando un archivo me demoro 5 segundos o 10 segundos, pero eso sería considerarlo como una descarga, o simplemente lo leyó, logueó y se fue, o en verdad sí lo leyó o solamente dejó la página abierta. Seguramente también lo que puede haber sucedido es que vean el contenido, las palabras claves, el abstract, y consideren que no es lo que están buscando y está ahí. Muchas veces, por ejemplo, dejamos, como dice Claudia, abierta la pestaña, pero no hay mayor actividad. Tengo unos datos acá frente al universo digital en cuanto a las preferencias que ocupan ese universo digital en cuanto a lectura. Se habla que en redes sociales y se gasta un 64% del tiempo, es decir, el 64% del tiempo se gasta más en redes sociales. Y sigue el correo electrónico, las páginas web, luego los artículos o documentos académicos, y por último, consultas de trabajos en internet y blogs en general. Digamos que esa es como la actividad que se tiene de lectura. La mayor cantidad de lecturas se genera a través de las redes sociales. Esto incluye visitar Facebook y que se abra una nueva pestaña con algún artículo especializado, que casi siempre pues, puede ser que lo mande a uno a algún canal noticioso o lo mande a algún blog, que es lo que se lee y es el que más tiene. Y casi al final es que aparecen por fin los documentos académicos en formato digital. Luego también hay unas formas de relacionarnos con la lectura que son bastante interesantes a la hora de mirar esas cifras, porque también tienen que ver con el tiempo que ocupamos y con la velocidad que tenemos para obtener información. Es decir, cada vez se nos exige más cosas y estamos cada vez como buscando lo que eso sea rápido y que sea ya y que sea la más fácil. Y seguramente eso que es lo más fácil, pues no vamos a tener una profundidad como esa. Pensemos, por ejemplo, que uno casi siempre busca, por ejemplo, en el Google para hacer un trabajo, los estudiantes casi siempre buscan en el Google, y ahí hay un nivel de profundidad que es como la superficie, pero tenemos herramientas como el Google Scholar que nos permite un poquito más de profundidad y nos lleva a unos textos académicos. De ahí a utilización de bases de datos ya es otro cuento, y ahí las cifras se manejan de una manera distinta, además porque cogen solo un pedazo de la población, que es la población universitaria que se está concentrando en trabajos académicos y tal. Por ejemplo, hay una cosa que es clave, es considerar que nosotros, por ejemplo, estamos conectándonos con la silla vacía, que tiene el portal académico, y nosotros lo que hacemos es que conectamos con los hashtags o con las palabras clave de los temas noticiosos que ellos están usando, y la gente tiene la posibilidad, listo, se enteró de la noticia, pero tiene también acceso a otra información que va a ser más profunda y que le va a facilitar su trabajo. Entonces, esa es la idea de conectar como la realidad con la academia. Bueno, pues vamos a seguir trabajando en este tema de las cifras, los datos y las estadísticas en el mundo del libro en general y el mundo académico en específico, y Viviana trae una canción el día de hoy, entonces pues vamos a ver qué sorpresa nos trae el día de hoy.
libro. Bueno, la canción que les traigo el día de hoy es un trabajo musical de Sueño Estéreo bueno, la canción es Disco Eterno, que hace parte de este trabajo musical de Cerati y bueno, de Soda Stereo como tal. Y según Cerati, la canción define lo que ocurre cuando platónicamente uno va elaborando una relación y después de esa relación se concreta. ¿Qué pasó? Se besaron frente al público. Quedó grabado. Quedó grabado y en vivo. Y en Facebook. En Facebook, nada más y nada menos. Y ahí la canción, vamos a pausa. Ok. ¿Cuántos días? Ay, no sé qué quieras hacer, Luchi. Vamos a mirar esto que nos mandó Juan Carlos, ¿Tú tienes acá? porque hay una bajada, ¿no? Hay un bajonazo de 35.000 libros. En 8 años, en 8 años 5.000 libros menos. Ese dato que manda Juan. Pero también se vendió más didáctico. ¿Pero eso es de venta? A ver, ¿eso es de venta o de ISBN? Pues aquí no dice, yo creo que eso es venta. No sé, sería ISBN. No, pero el anterior no tiene la otra. No, sí, mire. Agencia ISBN, Registro General, en el 2008 12.566, en el 2016. Ah, no, hay un aumento de 5.000. Y entonces En este lo que muestra creo que es venta. ventas. Ah, bueno, entonces revisemos eso. Que aumenten los ventas de los didácticos, se bajaron los de interés general, el científico y técnico bajó también, el religioso también bajó. ¿Tú sabes la clave de este? No, con la clave del computador. Audiovisual. ¿El usuario, otro usuario o un editor? No, editor. ¿La clave es audiovisual? Y aquí se bajó. Gracias. 72.000 a 27.000. En ventas. ¿Cuántos Gracias. están publicables? ¿Que son publicables? ¿Qué? Sí, eso está en redes. Ah, bueno, creí que eran datos de la universidad. No, estos son datos del mundo del libro de la Cámara, sino que los resumió Juan Carlos. Yo tengo una pregunta también, porque se cuentan no comercializados. ¿Ah? Porque sacan ISBN. Porque sacan ISBN. Entonces la agencia ISBN da el dato general. Pero tienen otra actitud de connotadas. Lo que pasa es que son, por ejemplo, puede ser material que ha sacado, por ejemplo, las entidades públicas, catálogos, material didáctico que saquen, cartillas, que saquen, por ejemplo, la alcaldía saca el material, pues un material que no se sale de comercializar. Se pueden entrar 1.000 libros de eso salen a algún programa del gobierno, por ejemplo. Que Unidad de Víctimas, por ejemplo, tiene mucha publicación, pero toda esa publicación va de una vez a las comunidades y uno ni las ve, ¿no? Entonces cuentan como ISBN, pero no aparecen donde no se venden, no hay venta de eso. Vamos a pausa. O sea, ¿no lo pausa sacar la canción? Hasta que se acabe la canción, eso es lo ideal. Es decir, No digamos, necesitan cuando tiempo. nosotros ahorita, ¿no? Con la política que tenemos, yo lo de tengo. de conocimiento. Aquí nosotros estamos viendo cifras de ventas, pero nosotros también, digamos, obsequiamos libros. ¿Cómo Es podríamos, otra forma de visibilidad. cierto, pero cómo podemos llegar? Pues, yo lo puedo hacer con el sistema, pero ¿cómo podemos llegar a medirlo por medio de todas las titulares que, digamos, Cámara Colombiana pueda decir, No bueno, tiene se acceso a puede? esos datos, porque esos datos son es decir, lo podría hacer a CEUC si quisiera, es decir, como a CEUC decir como venga, en términos de no comercial, o sea, que no haya pasado por registro de monetario cuántos libros han salido de esa manera y los podrían de alguna manera sacar alguna cifra, pero no. Es como, o sea, lo que pasa es que, digamos, en el índice de lectura, digamos, los índices de lectura total, ¿cómo lo miden acá? Con el libro comprado, libro leído. Se asume, pero eso no es Se asume, verdad. Pero entonces, libro obsequiado,
libro obsequiado por la editorial. ¿Sí? No estoy hablando por obsequio, porque igual la persona que le regaló un libro va y lo compra y lo regala, no. Digamos una editorial que dijo, va a regalarte ese poco libros. ¿Cómo es? Ahora, además porque no solamente el canal es 1 a 1, el canal puede ser mi donación o como salga, va a la biblioteca pública tal, y allí ya que, es decir, ahí no hay índice de lectura, ahí es una rotación de libros, pero ya en la biblioteca, pero en la biblioteca tocará revisar si ese libro es consultado, pero nadie va a hacer ese seguimiento porque no tiene infraestructura. Lo que digamos nosotros ahorita, nosotros normalmente le estamos ahora regalando las cárceles. Por ejemplo. Es un ejemplo de ¿Me puedes saltar la pausa? Y entonces eso, ¿cómo podemos decir que esta gente se está leyendo más? Tocaría ver la consulta en las bibliotecas, pero tampoco eso quiere decir que haya lectura. Aunque en la cárcel, como no hay nada que hacer, no creo que la gente sí lee, ¿no? Y ya, la experiencia mía es que sí. La experiencia de la cárcel. Cuando estaba en programas de apoyo con libros en las cárceles. Eso está bueno, ¿sí o no? ¿Sí, Diego? Acabo de decir que en mi experiencia en la cárcel uno sí lee, mi experiencia en la cárcel. ¿Cuántos años? Porque él... Eso fue simpático. Yo llegué a la cárcel distrital. Pero Luchi, venga, le digo una cosa, o sea, eso yo no sé si sea descabellado. Digamos, usted sabe que ahorita todo el mundo se está moviendo por temas de bibliotecas, y hay bibliotecas en los colegios, en cualquier colegio hay biblioteca, en todo lado hay biblioteca. Esas bibliotecas no pueden darnos cifras, o sea, o como un ente que maneje todo el tema de las bibliotecas. Pero yo no sé si eso está... Tiene como una organización que se encargue de la consulta a nivel de bibliotecas en colegios. Pues Bibliored debería darlo, pero entonces Bibliored solamente son las bibliotecas que están en el orden público y claro, deben tener datos de consulta. Pero si se dan datos de consulta en eso, lo que va a salir es que se consultan los libros de texto y los libros del plan lector, ¿sí? Que es lo que más tienen ellos. Además, las bibliotecas pues están prácticamente obligadas a comprar plan lector porque tienen que tener, si está dentro del plan académico, pues tienen. Pero más allá, pero sí sería una serie de, ¿cómo se llama eso? De canales de información que permitiera a uno cruzar datos. Eso es muy difícil. Además que como está siempre que a veces para cumplir con metas específicas, por ejemplo, yo no creo mucho en ese dato del 2.9. Es decir, pues claro, uno lo saca por venta de libros, pero hay verdaderamente una política pública que haya implementado a través del plan lector, ¿sí? El consumo de libros, no lo sé. Sí, por eso lo que pasa es que cuando está escuchando hablando con el tema de lo digital, igual, o sea, si uno se va y se pauta solamente con la venta de libros, yo le compraba a mi hijo 7, 8 libros, pero esos 8 libros solamente le he leído uno. Entonces uno no puede llegar a decir que el libro vendido, el libro leído, no. Bueno, ellos tienen otras formas de... Ellos hacen muestreo y hacen entrevistas. O sea, esas encuestas que son falsas porque a cualquiera persona preguntar, ¿usted lee? Entonces, por no pasar el oso y la pena de decir, yo leo. ¿Cuántos libros? 5. Por ejemplo, esto es una cosa muy rara. Uno de los apartados novedosos de esta nueva medición es el que indagó sobre la preferencia de lectura entre los niños de 0 a 4 años. 0 a 4 años, pero en este punto el 60.4% de ellos dijeron que les gustaba que les leyeran. Dentro de ese grupo que les gustaba que les leyeran, el 44.4% le leyeran un libro, le leyeron o leyó un libro, mientras que el 15.2% dijo que les gustaba leer. Pero entonces yo tengo una pregunta, porque desde que me están contando también sobre la producción de libros, y es el motor de la producción de libros no es el consumo que tienen las personas, sino quizás llenar como, no sé, los estándares de mercado. Eso es interesante. Un libro, una historia, un personaje, entre pequeños. Continuamos con las voces del libro, nuestro tema de cifras y números del mercado editorial. Recuerden que en Facebook nos pueden seguir en Editorial UR,
Estamos en Twitter como @editorial_UR y en Instagram como editorial_UR. También en nuestras web tenemos editorial.urrosario.edu.co, las revistas.urrosario.edu.co y en ebook.urrosario.edu.co. Recuerden que Rosario Radio está en Facebook, Twitter, Instagram y tiene su canal de YouTube y por supuesto en el Spreaker, donde los podcasts, si no lo alcanzan a escuchar en el directo de hoy, pues lo pueden consultar en cualquier momento. Damos la bienvenida también a Libardo Bernal, quien se une a la mesa de trabajo. Libardo, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, Luis, gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Diego. Muchas gracias. Viviana. Viviana. Muy bien. Los que se están siguiéndonos por Facebook Live, pudieron darse cuenta y escuchar un poco que teníamos una conversación aquí bastante álgida sobre el tema de las cifras, y yo quería que empezáramos a trabajar sobre unas cifras que nos acaba de mandar Juan Carlos, que se tuvo que retirar, pero nos mandó unas cifras interesantes. La cifra de agencia ISBN, el registro general ISBN, general. Vamos a explicar un poco a los ciberoyentes de qué se trata ese ISBN. ISBN es el número, es como el documento de identidad de cada libro, y es único para cada libro. Y ese ISBN lo tiene que sacar cada editorial en el momento en que va a hacer la publicación de un trabajo. Es decir, que a la agencia ISBN, Claudia nos va a explicar, ¿sí? ¿No? ¿Qué? No, es que pensé que hubo un movimiento que pensé que quería intervenir en eso, porque Claudia estuvo en la agencia ISBN, pues muy cerca en la Cámara del Libro, la agencia ISBN, ya conoce muy bien esto y no quería cometer algún error. Entonces, cada editorial saca el ISBN del libro en el momento en que lo va a publicar. ¿Eso qué quiere decir? Que en la Cámara del Libro, donde está la agencia ISBN, tiene el control de todos los libros publicados en Colombia, ¿sí? Cada país tiene una agencia ISBN y entonces tenemos un código ahí que nos permite identificar cuántos libros se han publicado en un momento determinado. Para el año 2008 se pidieron o se registraron 12.566 libros. Eso quiere decir que las distintas editoriales en los distintos, las editoriales comerciales, las editoriales universitarias, las editoriales religiosas pidieron un número para publicar. En el año 2016 se registraron 17.939. Eso es un incremento en 8 años de más o menos 4.700 libros en un periodo de 8 años. Cada vez lo que muestra la cifra en la Cámara Colombiana del Libro es que eso fue creciendo. Sin embargo, las cifras comparativas en ese mismo periodo, entre el 2008 y el 2016, en ventas, registra que en el 2008 se vendieron 32.603 libros, ¿sí? 32.631 libros, mientras que en el 2016 se reportaron 27.259, una rebaja de 5.000 libros en ese periodo de tiempo. Los datos de la Cámara Colombiana del Libro, que los pueden consultar en línea en la página de la Cámara Colombiana, pues también tiene una división por subsectores. Está el didáctico, el de interés general, el científico y el técnico, y el religioso. De los didácticos subieron más o menos 1.000 libros. El que se cae es el de interés general. En el interés general tenemos todo lo que tiene que ver con novelas, con superación personal. Ese es el que más cae 4.000 libros. Y el científico y técnico, donde a veces nos catalogan a nosotros, eso sigue siendo así, donde están las editoriales universitarias, baja también alrededor de 500 libros, por lo que veo acá. Y el religioso baja también en las ventas. En los religiosos están las Biblias y todo el material que las comunidades cristianas, católicas o evangélicas o protestantes producen también allí. Entonces, lo que vemos es, por un lado, muchos más libros, muchos más títulos, pero por el otro lado, una caída en las ventas generales del libro, ¿no? Que, pues no sé, Libardo, usted en qué crea que se debe ese tipo de efectos, usted que ha estado todo el tiempo metido como en la parte comercial, sobre todo de la edición universitaria. Pues, o sea, yo no sé, mi apreciación tal vez ahorita sí, cuando yo veo que de pronto el tema didáctico, no sé si ahí, Luis, si me corriges, aparece también algo que tuvimos un programa, era sobre los libros de realidad aumentada, entonces no sé si estos libros didácticos, o lo que les estoy comentando de ese tipo de libros se estén pegando aquí en didáctico, porque si esto es así, y vemos que se está repuntando, ¿qué quiere decir? Que ahora la juventud está queriendo consumir más libros de este tipo, libros donde ellos puedan interactuar, ¿no? Entonces tal vez de pronto eso, si están pegando en lo didáctico, tal vez eso como que afecte un poco, ¿no? El tema de la novela o el interés general,
no sé, o sea, yo digo que pues seguimos haciendo muy buenas producciones literarias aquí a nivel nacional. No sé de pronto que haya sido, que haya afectado tanto, porque no sé si esta cifra, Lucho, o no sé si esta cifra venga de feria, del libro, o sea, que digamos en el año 2008 en Feria Internacional del Libro vendimos 16.000, o esto es a nivel de todo el año, no solamente en Feria del Libro, o sea, no sé esta cifra de dónde la estamos trayendo, pero lo que sí, como digo, o sea, no sé por qué se cae tanto el libro de interés general, sabiendo que tenemos una muy buena producción. No sé si de pronto sea el tema de ahorita político, el tema, no sé, monetario, la crisis, no sé qué haya sido, pero sí se nota que se ha bajado bastante, se bajó casi 4.000 libros en ventas de interés general. En el tipo de libro científico, que es el que pegamos nosotros, pues de pronto, o sea, digo nosotros, así como Editorial Rosario, no nos vemos de pronto muy afectados porque nosotros pues este año superamos un poco más las ventas que el año pasado, pero me imagino que eso quiere hacer referencia a otras editoriales universitarias, ¿sí? De pronto tal vez esas otras editoriales universitarias sí su producción haya aumentado, pero de pronto no son tan importantes y los libros no estoy diciendo que no sean buenos, pero tal vez no son muy, temas muy puntuales y la gente no los está consumiendo tanto. Y pues en el tema religioso, pues en eso sí yo como que trato como no ahondar y no me meto mucho, pero sí también es sustancial la caída que ha tenido. Son 300, más o menos 300 libros que tuvieron. Sí, Claudia, ¿qué cree? ¿Cuál es su concepto ahí? Puede ser importación de libros. Recordemos que una de las editoriales se han venido formando en un conglomerado muy grande, entonces puede ser uno, que están importando libros, es decir, no se están produciendo acá, por tanto no tienen que solicitar ISBN, porque ya están registrados, puede ser una. Dos, no sé, tal vez la cantidad de títulos no tiene que ver, no es necesariamente la cantidad de libros que la gente lea. Es decir, esos dos números no se pueden tomar como que son paralelos y que eso equivale a libro vendido, libro leído. Entonces, ahí hay un juego que planteé desde el principio, es los números pueden decir todo lo que uno quiera que digan. Si yo quiero tomar como un libro vendido es igual a un libro leído, yo estoy diciendo la verdad a medias, porque no sabemos si realmente yo compré el libro y lo puedo tener guardado en mi casa y nadie lo ha leído. Claudia, en este orden de ideas, en este orden de ideas, quiere decir entonces que lo que ocurre con el consumo es una cosa, pero lo que ocurre con el mercado del libro, en tanto cifras y números, está como separado de la realidad. Pues no es que esté separado de la realidad, lo que pasa es que uno produce una cantidad determinada. Nosotros, por ejemplo, con los libros, podemos hacer 200 ejemplares, pero esos 200 ejemplares no reducen a 200 lectores. De esos 200 libros pueden haber, no sé, multiplicar de haber 2 lectores por cada ejemplar que exista. Eso es una posibilidad, puede ser exponencial o puede al contrario no ser ninguno. Es que yo puedo hacer y quisiera vender 1.000 libros, 1.000 ejemplares, pero la verdad es que esos 1.000 ejemplares no me garantizan 1.000 lectores. Y lo que hay que medir es, una cosa es cómo estoy produciendo, que esos también son las cifras que la Cámara dice, cuántos están registrando, cuántos tienen ISBN. Ahora hay que saber como editoriales, y ese es el trabajo de cada una, como decía Libardo, es qué estamos haciendo con eso. En el caso de las universitarias, digamos que nosotros estamos más pendientes de visibilidad, y lo tenemos claro, visibilidad, ¿qué hacen con ese material? Entonces, no es solo que nos citen, sino que utilicen como material de apoyo, sino cómo se está conectando con la realidad en el contexto donde se están desarrollando. Si es un libro que alguien diría, no, pero es que eso es solo de derecho, pero cómo está afectando o cómo está beneficiando ese ambiente académico jurisprudencial, por ejemplo. O si es un tema médico, que eso lo vimos, por ejemplo, con Diego cuando hicimos promoción, era un caso específico, una enfermedad, y un señor escribió en Facebook diciendo, este caso lo tiene mi hijo, ¿con quién me puedo contactar? Necesito saber. Las probabilidades de que eso pase es 1 en 100, pero eso demuestra que, a pesar de ser un tema muy específico, muy académico, muy técnico, hay gente allá afuera que le importa. Y eso es para las editoriales universitarias, que es el ámbito donde yo me estoy moviendo, ese es el interés. Yo sé, en las comerciales afectan otras cosas. Hay más interés por cuántos libros vendo, es más importante Osho porque me va a mover más gente, así creo un mundo fantasma en otro lado, y guardias de uniformes exóticos, pero les importa vender el libro. ¿Sí? No, ahí afectan otras cosas, otros criterios de selección que son muy distintos. En editoriales comerciales el factor es muy distinto al que puede afectar una editorial universitaria. Claro, las editoriales universitarias sí se fijan en temas que sean de interés,
pero también hay cosas que uno sabe que no van a ser tan llamativas. Por ejemplo, si hablamos libros sobre paz, sabemos que eso va a ser un hito, pero si vamos a hacer de otros temas, pues no van a ser tan llamativos, pero es necesario presentarlos y hablarlos. Las editoriales universitarias no parten, y creo que ninguna lo hace, de recuperar toda la inversión como funciona una editorial comercial. Las universitarias parten es de cómo voy a beneficiar y cómo me beneficia a mí, como imagen, como buen nombre, soy un centro de verdad de investigación, qué posibilidades tengo yo para desarrollar, porque las universidades son esos, centros de formación. Ahí, y qué material me sirve de afuera para formarme yo. Las comerciales tienen otros intereses, entonces por eso tenemos unos libros que pueden ser, por ejemplo, no sé, que pienso en Debate, que es una colección muy buena, tiene líneas que es para investigación, que uno dice, me encanta, leer los libros de Malcolm Díaz es una delicia, pero no siempre van a venderse, pero para sostener esos libros tengo que tener otros que sí me sustenten, entonces hago la saga X o Y o Z para muchachitos de 15 años que les va a encantar y se van a vestir. Los jovenzuelos van a ser felices leyendo eso. Maravilloso. Pero ese beneficio que me está dando allá me va a permitir tener libros que son un poco más densos y que pueden interesar. Para explicar un poco ese fenómeno que tienen las editoriales comerciales que está analizando Claudia con las editoriales universitarias, lo que tenemos es, las editoriales comerciales tienen dos estrategias de comercialización. Por un lado, lo que llaman ellos el long tail, que es tener un catálogo gigantesco de opciones para que cualquier cosa se mueva por lo menos una o dos veces una o dos veces cada 3 meses y les genera algún tipo de posibilidad de soporte de venta. Y lo otro es tener los bestsellers como tal, donde se aspira a vender 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 ejemplares, de acuerdo al público objetivo en el que está lanzado ese libro. Y así es como ellos van manejando las cifras. Hay otra práctica que tienen las editoriales comerciales, es que después de un tiempo determinado, pues se aldean o rematan, que es lo que encontramos después en la Feria del Libro, los libros que eran de 40.000, 50.000 pesos a 5.000 o 10.000 pesos, que también se encuentran. Entonces son formas alternativas que ellos van generando para que el mercado siga existiendo. Nos acaba de mandar Juan Carlos, ustedes tienen ahí en sus teléfonos las cifras. Ya pasemos a edición universitaria, que es la que más nos interesa en este momento, y es que en 2017 se ve claramente el centralismo. Esta es la participación de las editoriales universitarias según las regiones. Por ISBN se solicitaron 2.572 ISBNs en Bogotá, en la región Vallecaucana, que es la región de Antioquia, que es la que le sigue, va con 764. Ahí ya vemos claramente una caída grande entre lo que es el centro, las universidades en Bogotá, y en la región de Antioquia. Le sigue la región Vallecaucana con 503, la región de Tolima Grande con 99, Santander con 75, perdón. La región Caribe está después de la región Vallecaucana con 484. Y ya después empezamos a caer hasta que la región Orinoquía, que pide 14 ISBNs. Y ese es el mapa que nosotros tenemos de la edición universitaria, una edición centralizada, y una edición pues que está pensando pues un país, pero que de nuevo es un país centralista, donde las regiones se quedan un poco perdidas en esos estudios propios de lo que van a hacer. Interesante Caribe y Antioquia, y por supuesto. Hay que mirar el movimiento de las universidades, ¿no? O sea, la mayoría de las universidades están en Bogotá. Y es más, muchas de provincia también han venido, de lo que llamamos provincia, sí, sin que sea peyorativo, se establecen una sede en Bogotá, y también desde acá pues empiezan a generar producción intelectual. Pero estas cifras muestran un panorama bien interesante de lo que es el mercado editorial colombiano en términos de la edición universitaria, y son en términos generales pues lo que nos permite a nosotros tener como un acervo cultural importante que no apuesta en todo sentido en cierto sentido a la venta, sino a la difusión de la cultura, ¿sí? Entonces no sé, Libardo, ahí ¿qué nos quería decir? Bueno, ahorita como más o menos, no sé, interpretando algo de lo que como estaba comentando Claudia, resulta que nosotros como editorial universitario, voy a poner un punto de nosotros la posición de la editorial de la Universidad del Rosario. Normalmente las editoriales comerciales buscan producir para vender sus libros, o sea, eso ya lo tenemos todos claros. Ellos, así se ha rematado, lo tienen que vender y lo quieren vender para recuperar algo de la inversión. Los comerciales. Exacto, las editoriales comerciales. Las editoriales académicas lo que buscan, y ahí es donde empezamos a repuntar, es primero generar como la necesidad, que la gente nos conozca, ¿sí? Nosotros tenemos como hablamos antes,
canales de difusión del conocimiento como son, hacemos donaciones a cárceles, hacemos donaciones, digamos, a bibliotecas rurales, ¿no? Donde esta gente consume parte de estos libros y lo que luego hacen es que lo transmiten a alguien que dice, oiga, este libro es muy bueno, ¿dónde lo consiguió? No, si está en la biblioteca. ¿De qué editorial es? De la Universidad del Rosario. Entonces lo que ellos hacen es que entran a buscarlo y después, posteriormente, lo compran. Entonces, como que el orden es diferente. Primero nosotros lo mostramos para que si se puede vender y nos tengamos un ingreso, maravilloso, ¿eh? Pero lo que buscamos en prioridad siempre es la difusión del conocimiento. Entonces, como que yo veo es que es como generarles una campaña de expectativa, ¿no? Sacamos nuestra publicación, obsequiamos algunos, la gente los consume, ¿no? Y después dicen, hola, el libro Esos son unos abrebocas. Exacto, abrebocas. Qué pena. La gente lo consume y dice, oiga, mire, este libro es muy bueno. Y empieza ¿a qué? A recomendarlo, ¿sí? Y al momento de recomendarlo, entonces, ahí es donde se ven repuntadas nuestras cifras, ¿sí? Porque, digamos, mientras muchas editoriales no lo tienen, nosotros empezamos a ver el incremento que tenemos en cifras y ventas dentro de nuestra editorial Universidad del Rosario. O sea, que el año pasado, digamos, vendimos un valor y este año repuntamos en un 11%, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que este es el mejor canal. Primero, como dice Claudia Vargas, el abrebocas, para que se den cuenta que las editoriales universitarias también apoyan mucho a la literatura y al leer, al producir muy buenos libros. Entonces, vuelvo y repito, me parece, o sea, que si todo el mundo pensara de esta forma, antes de pensar más en el bien lucrativo, estaríamos creando una sociedad donde todo el mundo quisiera leer un poco más. Yo quiero preguntarle sobre la editorial, ¿cómo hace para tomar la decisión de lanzar determinados títulos? ¿Sí? Como, si bien muchos de los títulos que maneja la editorial son de investigación, ¿sí? Pero en ocasiones quizás, no nos digamos mentiras, en la academia se maneja un lenguaje técnico, se manejan ciertos conceptos y demás, ¿sí? Que pese a que uno quiera, como ustedes lo decían, que sea un circuito público, pues a veces sí se nota limitado. Entonces, ¿ustedes cómo toman la decisión desde la editorial y pues también teniendo este tema de las cifras aquí incluido, la decisión de hacemos estos títulos? A ver, hay que tener claro que la editorial no trabaja sola, sino que trabaja con y para las facultades, las escuelas y todo eso. Entonces, cada facultad establece un comité editorial, que ese comité tiene una primera selección de material. Si vienen ya con el aval de la facultad o de la escuela, que sea, tiene la posibilidad de pasar ya a los procesos de pares evaluadores para que esos pares evaluadores externos en los libros puedan determinar la valía o no. Entonces, no hay como una restricción en cuanto a como una editorial comercial donde nos vamos a sentar con el autor y le vamos a decir, por favor, cambie el 90% de su libro. No, ya hay una preselección que viene por un aval y un criterio muy bien específico de cada facultad, de expertos de la facultad que pueden decir, esto vale la pena. Porque ellos conocen al público lector o a las personas interesadas. Ese digamos que es el orden lógico, no es tanto como, ve, buenísimo, este es Pepito Pérez, entonces yo le voy a publicar un libro a Pepito Pérez. No, tratamos de ser lo más objetivo posible para que haya esa equidad. Hay una parte de la historia de la edición en Colombia, nos muestra que a finales de los 80 nosotros teníamos editoriales de la envergadura de Tercer Mundo Editores, de Carlos Valencia Editores, que promulgaban el acervo cultural y eran investigaciones científicas lo que estaba ahí. La obra de Orlando Fals Borda no hubiera salido si no hubiera fuera por Carlos Valencia Editores. Los escritos políticos de Carlos Lleras Restrepo o de grandes pensadores, de Molina, por ejemplo, se publicaron en Tercer Mundo y había consumo editorial. Pero en ese momento hay un crack económico muy fuerte que afecta directamente a las editoriales comerciales que estaban enfocadas a generar cultura, a generar conocimiento, a generar ese dinamismo que había en las universidades y que ciertos estudios lo hacían ellos. Y aquí nos manda otra vez Juan Carlos unos datos para unir con lo que les estoy diciendo, y es que a partir de 1993, año en el que se empiezan a consolidar el ejercicio de la edición universitaria, solamente tenemos registrados 178 ISBNs en las universidades. En el transcurso de 1993 al 2017 hemos llegado a 4.656. La edición universitaria le ha aportado 45.762 libros, ¿sí?, académicos con todo ese material que nosotros tenemos a lo largo de esos años, del 93 al 2017, en un crecimiento, diría yo, que prácticamente exponencial, lo que implica que el gran compromiso de la universidad
con el proyecto país, que es lo que nosotros tenemos hoy en día y que es lo que nos permite a nosotros pues estar como repuntando, y que si no hubiera sido por las editoriales universitarias, pues hubiéramos perdido el tiempo. En radio es corto y nos vamos a una pequeña pausa, pero ya continuamos con las voces del libro por U Rosario Radio. Y yo estaba ahorita ahí ya. Quedan 15 minutos. Una pregunta: ¿los estudiantes pueden intentar publicar un libro? ¿Hay una convocatoria estudiantil? Hay tesis laureadas que se llama Ópera Prima, y entonces las tesis de pregrado laureadas, que no, es la única universidad que lo hace, publicar las tesis meritorias. Laureada, ¿cierto? Porque me preguntas eso también de pronto por el tema de artículos en revistas, ¿sí? Hay artículos en revistas también. Y es más, yo no sé si qué pasó había en política, había una revista de estudiantes y otra revista. Y si uno ve la revista de los estudiantes, muchos de los que son profesores ahora estaban en esa revista de estudiantes. Es chévere, interesante. Pero yo no sé si eso, ¿cómo lo estoy manejando ahora? Por eso, se olvida que salta aquí preguntarle si digamos un estudiante. O sea, digo, ¿usted sabe si tiene que ser de pregrado? O sea, para, digamos, una persona, un estudiante de pregrado que quiere escribir un artículo en una revista de la universidad, ¿lo puede hacer? Sí, perfectamente. Tiene que darle la talla a un PhD, pero se puede hacer. Y otra pregunta es, tenía que ver foto, pero no sé si quiero preguntar si es algo como de literatura o poesía o algo por el estilo. Quiero decir, más narrativo. Con Rosario Pues perdiste. está la nova, etcétera, ¿no? Con Rosario perdiste, porque acá no publicamos nada. Pero la nova es etcétera. La nova no es de la editorial. Eso es No, pues no debe de la revista de la universidad, la revista china de la universidad. la revista más antigua del país. ¿Siguen en vivo? Pero, ¿sabe? Conclusión chiquita, recomendados, porque hace como 3 meses que nos hemos recomendado. Los libros se están manejando en esa web. Y salen, ¿listo? Todo en 15 minutos. Pero hay un recomendado que yo no sé. Ah, bueno, ¿puedes leer el número 1? ¿El recomendado? Sí. No, aquí yo ya tengo el 2 y el 3. Listo. ¿Listos para la foto? ¿La foto? José, Ahí se ven todos. Ahí. Sí, ahí se ven todos. Yo tengo que tomar mi cachete dañado. Mi perfil es este, pero no queda con esto, entonces me toca taparme la boca. ¿Qué pasó? Tengo una obsesión horrible, una muela con ese todo. se puede estudiar. Y no soy una curada. Super ya. Muchas gracias. Se fue el ratón Pérez. Sí. Ratón Pérez. Pasas por meterse con mujeres comprometidas. Y las que lo están escuchando. Dios mío. Estaba escuchando. Yo no dije absolutamente nada. Prometido. No, es un apunte. Así muy serio. ¿Qué decía la escaleta? ¿Puede bajar? Es que ya faltan 15 minutos. Pongamos esta marca. Algo más que pueda ya. Como recomendados. A Juan Carlos le da culpa y nos empieza a mandar cosas para que hablemos. Les dejé solo de nuevo. Voy a dejar news. Canción que hay que dejarla arriba, porque si no, después no nos dejan más programas. ¿La presento o no? Sí, Como quieras, pero igual por si acaso. Esto se va a sonar. ¿Ha sonado? No ha sonado. Entonces sí, me quedo de mucho. Luis Izquierdo conduce. Sí, que no ha sonado. Quien lo manda no debe ser la escaleta, pues, que solo como una loca ya. Sí. Pero es que, ¿cómo quiere que haga si no leo la mitad de la escaleta? Y para ir calentando en la tarde tenemos a Muse en U Rosario Radio. Recuerden que tenemos Facebook, Editorial UR,
Estamos en Twitter como @editorial_UR y estamos en Instagram como editorial_UR. En la web nos pueden encontrar como editorial.burrosario.edu.co, revistas.burrosario.edu.co y ebook.burrosario.co. Burrosario Radio está en Facebook, Twitter, Instagram y canal de YouTube como Burrosario Radio y en Spreaker. Bueno, ya estamos llegando como al final del programa, entonces quería como tener como las últimas impresiones y como la parte, como que concluyéramos un poco este aspecto de las cifras y su importancia en la toma de decisiones y del mercado editorial y de la edición universitaria. Entonces no sé si Libardo o Claudia. A ver, yo quisiera decir que el aspecto que a mí como editora de libros, de publicaciones seriadas en el medio académico, es más importante que se hace con el material. Y por eso para mí el factor importante es la visibilidad. No importa que generemos X cantidad, yo sé, la volumetría, o sea, es decir, generar muchos más productos es importante, pero hay que saber qué hacer con ellos. Y creo que ese es, y lo digo con mucho orgullo, y la editorial del Rosario intenta es eso, qué hacer con ese material, cómo hacerlo visible y cómo aproximarlo a la gente, porque por más académico que sea un tema, a alguien le puede interesar. Y esa creo que es la demostración más importante, es apoyar la visibilidad, qué hacer con ese material, que son criterios muy distintos al comercial, obviamente. ¿Libardo? Bueno, pues ya un poquitico después de la recomendación de Clau, voy a llegar a hacerles como una sugerencia de algunos libros de los nuestros, digamos que fueron el top 10 de los más vendidos. Solamente voy a decir el título porque volvemos al tema del abrebocas que decíamos con Claudia, les voy a decir el título como para que queden ahí pensando sobre qué trata. Los más vendidos de la editorial de la Universidad Rosario. En Feria Internacional del Libro. Entonces Okay, tenemos en primer lugar. ¿En primero o en el décimo? Bueno, en el décimo lugar. En el décimo, sí, eso, le ponemos emoción. Emoción. Sí. Entonces en el décimo lugar tenemos el manual de la teoría del delito. Es del área de jurisprudencia, derecho. Pues pueden consultarlo, miren de qué trata, porque si fue muy vendido debe ser por alguna razón. ¿Sí? Tenemos también un libro que se llama Una teoría del urbanismo, este es de la Facultad de Ciencia Política. Igual, también les recomiendo que miren, entren a la página de la editorial y conozcan algo sobre el libro. Los metadatos los van a ayudar a conectarse con el libro. Listo. Está el libro de los silencios de la guerra, ese lo hizo María Victoria, también es la autora de un libro que fue también uno de los más vendidos en la feria pasada, que fue Hilando Fino. Entonces, pues también, los invito a que lo conozcan. Está Ejercer la Medicina, que es de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Imaginando América Latina, que es de la Facultad de Ciencias Humanas. Está De los litorales a las selvas, también de la Facultad de Ciencias Humanas. Procedimiento, litigio y representación, que es de la Facultad de Jurisprudencia. Memoria y víctimas en las fuerzas militares. Está de la estabilidad laboral relativa a la estabilidad laboral absoluta. Deseamos tener un programa la próxima semana. Okay. Y por último, y el número uno, Militares y Guerrillas, segunda edición. Repite porque la primera edición en la Feria del Libro del año pasado también fue el más vendido y este año vuelve a repetir. Militares y Guerrillas es un libro que nos sentimos muy orgullosos y yo creo que hace parte de esta historia de Colombia y es indispensable que sigamos una lectura. Bueno, pues entonces seguimos con los recomendados, hagamos las recomendaciones de libros para que nuestros oyentes los consigan en las librerías. Entonces, no sé si Viviana quiere empezar. ¿Listo? Sí, de una. Memoria, esto se llama Memoria y víctimas en las fuerzas militares. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, morimos. 5 años, 5 años. Bueno, vuelvo con el recomendado, Memoria y víctimas en las fuerzas militares. Desde una perspectiva metodológica, el documento presenta una serie de entrevistas individuales con el ánimo de conocer los hechos victimizantes que más han afectado a los militares y sus familias en el contexto del conflicto interno armado. El objetivo es entender y reconocer a los miembros de las fuerzas militares como personas que han sido afectadas en sus derechos fundamentales y en tal sentido merecen ser también reconocidas como víctimas de la violencia en Colombia. El segundo recomendado es la oralidad en el proceso civil, realidad, perspectiva y propuesta frente al rol del juez en el marco del Código General del Proceso.
El presente texto es un acercamiento al sistema actual de la oralidad en el marco del Código General del Proceso, particularmente estudia las competencias y atribuciones conferidas al operador judicial, el nuevo rol de los sujetos procesales frente al proceso oral, la construcción de la prueba, el desarrollo de la oralidad en las áreas laboral, penal y administrativa. Bueno, y como tercer recomendado tenemos el libro Hacia la construcción de una política fiscal con enfoque de género en Colombia. El objetivo principal de los escritos elaborados por los estudiantes es tanto aproximarse al estudio y el análisis de las políticas fiscales con enfoque de género en otros países, como revisar si las políticas públicas presupuestarias, tributarias en Colombia son incluyentes a la luz de la perspectiva de género, y si la igualdad de la ley de aspectos económicos y frente a las mujeres es un tema formal o de oportunidades. Bueno, muy bien, pues esos son los recomendados, los puedes encontrar en las principales librerías del país. Juan Carlos nos recomienda que lea este pequeño indicador. Es por qué leen los colombianos. Dicen que por gusto el 75%, el 39% por desarrollo personal, el 38% por obligación de estudio, el 33% por cultura general y el 14.6% por requerimiento del trabajo. Y con estos datos terminamos pues estas voces del libro. Le doy muchas gracias a Viviana Sepúlveda por haber estado el día de hoy. Gracias, Viviana. A Claudia Luque por su aporte y su conocimiento de la edición universitaria, Libardo por los datos. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero. En el Control Master estuvo don Nelson Duarte y la presentación Luis Izquierdo, la dirección general de la emisora la hace Sebastián Ríos, y los esperamos dentro de 8 días con más voces del libro. Muchas gracias. Gracias, Clau. No estoy bien. Además hablo como con algo en la boca. Pero rosadistas. Ahí estamos en vivo. ¿Qué quieres decir con los rosalistas? Hola, no, que los rosadistas son gente queridísima. Gente divina, hola. Gente divina, hola. Oye, es que ya te estás volviendo externalista. No. ¿Será que para la próxima semana?